Muchas bendiciones para todos. Es un gusto poder nuevamente hacer uso de este medio para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os améis, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hoy quiero extraer de este texto lo que yo he denominado 3 aspectos de la vida cristiana que el apóstol Pablo nos quiere mostrar justamente a través de esta carta a los tesalonicenses. Justo comentaba con un amigo acerca de lo poco creíbles que resultan muchas veces, o que resultamos muchas veces ser los cristianos cuando se refieren o nos referimos a nuestra fe. Y damos testimonio de nosotros mismos con nuestra propia boca. Esto es algo que solemos hacer a menudo, pero de pronto nos damos cuenta que ese testimonio no está siendo creíble. Y es más fácil si escuchamos a otra persona. ¿Por qué? Porque normalmente no nos damos cuenta o no notamos nuestras carencias, nuestros defectos. Pero siento que esto es algo, sin juzgar a nadie, que debemos hacer para procurar corregir nuestros errores y procurar seguir adelante en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, porque justamente esa es la razón por la cual nosotros nos llamamos o nos decimos seguidores de Cristo. Pero decía que a veces cuando escuchamos a las personas dar testimonio de sí mismos, nos damos cuenta que están bastante alejados de la realidad y su comportamiento por lo general niega a cada instante lo que profesan ser. O sea, hablamos de la fe en Cristo Jesús y decimos somos cristianos, pero con los hechos negamos el ser cristianos. Por esa razón, hermanos, es que muchas veces los cristianos que pretenden ser verdaderos o realmente conducirse como seguidores de Cristo, tratan de relacionarse lo menos posible con sus hermanos de fe. Es algo contradictorio, pero donde más problemas hay casi siempre es entre la gente que dice tener la misma fe o profesar la misma fe cristiana. La fe, entonces, tenemos que revisarla como concepto que es. ¿Qué es la fe para nosotros? Resulta que la fe es un concepto que todos los creyentes dicen tener, pero ¿qué es la fe? Y yo le pregunto a usted hoy en día, ¿qué es la fe para usted? Y podría darme una definición bíblica como la que todos conocemos. Sin embargo, en realidad debemos o deberíamos saber qué es lo que realmente significa esa palabra fe. Y es que cuando vamos a las Escrituras nos encontramos que la fe es el producto directo que adquirimos cada uno a partir del momento en que tenemos conocimiento acerca de Dios.
Y para conocer a Dios, necesariamente tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la palabra o las escrituras, como muchos le dicen al texto que nosotros sabemos que fue inspirado por Dios, escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios a los hombres. Pablo escribe esta misiva a la gente de Tesalónica, juntamente con Silvano y con Timoteo, en su segundo viaje misionero. Y el sentido de esta carta, de esta epístola, también como se le conoce, el sentido es escatológico directamente. ¿Qué es escatológico? Bueno, que habla de los eventos finales, pero también podemos encontrar algunas otras cosas como conceptos doctrinales que el mismo apóstol Pablo nos enseña. La parte de eventos finales o escatológica la encontramos justamente en el capítulo 4, los versos 16 y 17, que nos habla acerca de la venida de Cristo, o el rapto, el arrebatamiento, como nosotros los conocemos. Es un pasaje muy, muy conocido. Sin embargo, también habla de conceptos doctrinales que no debemos dejar de lado. Mucha gente dice, voy a estudiarme la escatología en las cartas de Pablo, cuando nos habla acerca de los eventos finales, pero no le ahondamos o no echamos mano de la parte puramente doctrinal, que también es importante porque es formación para nuestra vida cristiana. Dentro de esas constantes que justamente el apóstol Pablo imprime dentro de su prosa, dentro de su discurso plasmado en cartas o en epístolas, como le conocemos, siempre vamos a encontrar presente algo muy importante, que es la exhortación para que los cristianos, o sea, para nosotros, como él mismo dice, si realmente son cristianos o si realmente somos cristianos, se comporten como es debido. Y justamente la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1, Pablo se dirige a ellos y les dice: yo quería hablarles como espirituales, pero no pude porque ustedes son carnales. ¿Qué les está diciendo? Dicen ser cristianos, dicen conocer a Cristo, dicen tener fe, pero resulta que lo que ustedes me están mostrando es otra cosa. Entonces tengo que hablarles o escribirles para que ustedes se alineen, para que ustedes tomen el rumbo que deberían de tener siguiendo los pasos de Cristo. Y repito, el apóstol Pablo entonces en muchas ocasiones exhorta a los cristianos para que se comporten como realmente deberían ser. ¿Cómo debe comportarse un cristiano o qué debería ser un cristiano? La pregunta del millón, pero realmente la Biblia nos lo dice con mucha claridad. Nueva criatura en Cristo Jesús, revestidos de la imagen de Cristo, llenos del amor fraternal. Si tan solo pudiéramos practicar estos tres aspectos, creo que estaríamos bastante cercanos, por lo menos de llevar una imagen hacia las personas acerca de lo que es un verdadero cristiano. El enfoque del Nuevo Testamento siempre nos va a inducir a buscar la forma de cómo conocer a Jesús a través de la gracia, a través de ese regalo inmerecido que Él nos dio y de su sacrificio, por supuesto, en la cruz del Calvario. Es decir, debemos conocer a Cristo, o tenemos que conocer a Cristo como el único y verdadero ejemplo a seguir, que nos conduce hacia la esperanza que Él mismo, o sea que Cristo nos dice en su palabra que Él viene pronto. Esta es la esperanza con la cual nosotros los cristianos deberíamos despertarnos todos los días. Cristo viene pronto y deberíamos esperar con alegría ese momento. Necesariamente deberíamos estar ansiosos de esa venida, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente hoy los cristianos nos hemos olvidado de hablar, de predicarle a la gente, de decirle: mire, Cristo viene pronto. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos reunirnos para aprender acerca de la palabra de Dios. Y no pareciera ser que no despertamos en la gente esa necesidad de conocer a Cristo. Los destinatarios de esta carta a la primera de Tesalonicenses eran, por supuesto, cristianos que vivían en Tesalónica. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios. La palabra de Dios no fue escrita para personas ajenas a lo que tenga que ver, en el caso del Nuevo Testamento, a los seguidores de Cristo, y en el Antiguo Testamento para aquellos que realmente eran pueblo de Dios. En este momento que Pablo escribe esta carta, los cristianos de Tesalónica estaban sufriendo mucha persecución
no solo por parte del Imperio Romano, sino que también eran objeto de persecución de sus mismos hermanos, de sus mismos personas de su pueblo, lo que nosotros conocemos como los judíos o los israelitas. Ellos, la mayoría de ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías, y entonces perseguían a estos nuevos cristianos que profesaban la fe en Cristo Jesús. El tema que hoy nos ocupa, hermanos, lo vamos a estudiar con respecto al enfoque que el apóstol Pablo realiza en 3 aspectos básicos de la vida cristiana. Por eso he titulado este mensaje 3 aspectos básicos de la vida cristiana. El primero de ellos es una vida de santificación dentro del matrimonio. Y aquí vamos a tener que meternos o mezclar o adentrarnos en este tema, que es el tema de la santificación, que lo vamos a ver reflejado como un sinónimo de una buena conducta. ¿Qué tipo de conducta? Bueno, la santificación implica purificarse, implica consagrarse, implica dedicarse, implica también limpiar y separar. O sea, separarse de algo que estaba mal, algo que no podíamos seguir practicando. Entonces, cuando alguien se santifica es porque se aparta de su práctica anterior, de su conducta anterior, y adquiere un modelo, por supuesto, guiado a través de la palabra de Dios, guiado por Jesucristo. Por eso tenemos que entender que aquí el apóstol Pablo está hablando dentro de un contexto que era muy conflictivo, era muy problemático. Y ellos conocían lo que la cultura griega les había enseñado. A los ciudadanos de Tesalónica, a la gente que vivía en Tesalónica, ellos conocían el concepto griego del matrimonio. O sea, que las relaciones en pareja, las relaciones entre esposos, era muy diferente a lo que la doctrina cristiana nos enseña a nosotros. Resulta que existían prácticas, muchas prácticas de bigamia, o sea, el matrimonio de un hombre con 2 mujeres era muy común, o también se daba la poligamia. Eran los casos en que un hombre que tenía dinero, era bastante poderoso, podía tener varias esposas, y eso era permitido en razón de su condición económica, tantas esposas como pudiera mantener. Y de igual manera también se daba la promiscuidad sexual, que era muy común en ese tiempo. Bueno, creo que no estábamos muy lejos, porque en estos tiempos también se da, es muy común escuchar acerca de este tipo de prácticas de promiscuidad sexual. Pero esto es el abordaje que hace Pablo aquí, justamente en el momento que comienza a hablar de la santificación dentro del matrimonio. Dice el verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Si nosotros analizamos este primer versículo, resulta que podría ser que nos suene un poco extraño que alguien tenga que recomendarse a sí mismo o hablar de sí mismo como el testimonio a seguir en un determinado aspecto de la vida, que es justamente lo que está haciendo el apóstol Pablo. Dice, como ustedes aprendieron, como aprendieron de nosotros, así tienen que conducirse. Sobre todo, esta disociación en cuanto a lo que es el concepto y nuestra cultura, pues está en razón de que nuestra civilización occidental se nos ha inculcado que tenemos que ser humildes, que tenemos que intentar no sobresalir en nada. Y yo creo que aquí vamos a chocar un poco con el concepto que el mismo apóstol Pablo nos enseña, porque si nos basamos en la doctrina cristiana, esa forma de pensar va a diferir un poco con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si leemos las cartas del mismo apóstol Pablo y las de los otros autores, de las de los otros escritores, nos vamos a topar con que se nos enseña en repetidos pasajes, se nos enseña a nosotros los cristianos en repetidos pasajes, que el cristiano debe ser ejemplo, que el cristiano debe ser un modelo a las demás personas que se conviertan a Cristo. Es decir, debemos ser un vivo ejemplo, un deseable modelo a seguir por las demás personas, por las que no conocen a Cristo, un modelo a imitar. Y esto lo dice la Biblia también en repetidas ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Uno de estos pasajes, se lo voy a citar, está
en la primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 11, dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea, vea mi ejemplo, porque yo soy un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un imitador de Cristo. Ustedes deben imitarme en mi conducta y en mi comportamiento. También el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, el modelo de conducta nuestro debe ser Jesús. Por supuesto que si nosotros seguimos el modelo de Jesús, en algún momento alguien pensaría: bueno, qué lindo como es fulano, como es fulana, yo quisiera ser como él, voy a imitar su forma de ser, su comportamiento. Entonces, efectivamente, cuando el apóstol Pablo dice que debemos ser imitadores de él, lo que nos está diciendo es que debemos ser imitadores de todo lo bueno que hay en un verdadero hijo de Dios. Y sin jugar así de muy eruditos, de muy finos, podemos decir que el pasaje indica que el que no conoce a Cristo debería desear ser como él, que sí conoce a Cristo. O sea, el que no conoce a Cristo debería desear ser como el que sí conoce a Cristo y profesa la fe cristiana. Esto es la esencia del pasaje. Debemos tener como modelo a aquellos que realmente son cristianos y profesan la fe cristiana. De igual forma, los que han recibido al Señor y están empezando a caminar con Cristo, deberían querer imitar a aquellos que llevan o que ya caminan con el Señor desde hace mucho tiempo, y que efectivamente, si una persona tiene un modelo de conducta deseable, pues debería ser nuestro mentor. O sea, usted como cristiano, cuando comience a caminar con Cristo, cuando comience a ser imitador de Cristo y a hacer de su vida un modelo para los demás, usted se va a convertir en un mentor de aquellas personas que quieren conocer al Señor. Dice el verso 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo trata este tema con la iglesia y justamente es el punto en que si alguno acepta a Cristo, debe apartarse de la vida desordenada con lo que había sido conocido antes. Si alguno acepta a Cristo, no puede seguir en la misma vida que vivía anteriormente. Es entendible, hermanos, que si alguien está sin conocer a Cristo, lleve una vida desordenada en todos sus aspectos, sobre todo en el plano sexual. ¿Qué nos muestra una persona que es desordenada, lleva una vida sexual de promiscuidad, como dice el apóstol Pablo? Bueno, nos muestra que no conoce al Señor, por supuesto que sí. Pero la sociedad donde nosotros vivimos, o porque la sociedad donde nosotros vivimos, lo que hace es que nos prepara para que veamos el desorden sexual como algo natural. Usted ve la gente en la calle y nadie piensa, nadie entiende, nadie tiene raciocinio con respecto a que esas cosas no son agradables a Dios. Bueno, empezamos por el concepto de que si realmente temen a Dios o no temen a Dios. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, hombres y mujeres sin temor a Dios, sin conocimiento de la palabra, se convierten en cazadores sexuales. Esto lo vemos todos los días en la calle. Muchos de ellos se convierten, además de cazadores, en depredadores sexuales. Es decir, son depredadores de su propia especie. Por eso es que el apóstol Pablo habla de una manera muy puntual y muy seria. Dice que no podemos vivir en fornicación. La vida de fornicación o la vida de adulterio es ampliamente conocida. La diferencia entre uno y otro, pues ya lo sabemos. Fornica el que no está casado, adultera el que está casado. Y podían darse combinación de estas dos formas. Pero debemos entender esto. Es entendible que cuando se es cristiano, cuando una persona es cristiana, esa vida anterior no puede seguir manifestándose en los creyentes. Si usted antes era fornicario, ya no puede seguir siendo fornicario. Si usted era adúltero, ya no va a seguir siendo adúltero. Pero eso sí, tenemos que entender que este comportamiento de cambio se revela en alguna persona que ha confesado a Cristo. El que confesó a Cristo se tiene que apartar de fornicación, y si no lo hace, obviamente es cristiano de la boca para afuera. O sea,
no podemos decir que sea un cristiano. Dice el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí recurre a hablarnos acerca del tema de la monogamia, o sea, un hombre con una sola esposa, que es el principio de la vida cristiana. Esto fue tratado por el apóstol Pablo con gran amplitud en la primera carta a Timoteo, está en el capítulo 3, verso 2, y también en la carta a Tito, capítulo 1, verso 6. ¿Qué decía? La vida del cristiano o el cristiano que quiera servir al Señor tiene que tener su propia esposa, o sea, una sola esposa, y vivir en santidad. Por eso cuando él habla de tener su propia esposa, como dijimos, en santidad, está recordando el concepto del que hace unos minutos hablamos, de que el hombre santo, un hombre santo, tiene que necesariamente santificarse, o sea, apartarse de lo que en otro tiempo lo esclavizó. Si era esclavo de los pecados sexuales, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio, ya no puede ser más, porque tiene que necesariamente mostrar esa nueva vida, que es la vida en Cristo Jesús. Bíblicamente se nos enseña que el pecado esclaviza al hombre de tal forma, de tal manera, que termina conduciéndolo a la muerte. Por eso es que la palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Pero también agrega, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Justamente por eso fue que Cristo murió por nosotros en la cruz. Porque ninguno de nosotros podía vencer al pecado. Él venció por nosotros el pecado en la cruz del Calvario. El que no puede sujetar su propio deseo carnal es comparado entonces, de acuerdo al texto bíblico, con un gentil que no conoce a Dios. Recordemos que el término gentil está puesto en la Biblia o en las Escrituras como un sinónimo de pagano, es decir, un hombre desenfrenado que no tiene temor de Dios. Eso es un pagano, una persona que no tiene temor de Dios, que es capaz de creer hoy una cosa, mañana cree otra, es capaz de hoy tener una esposa, mañana tener 10 esposas y le da lo mismo. Eso es un pagano, una persona que no reconoce a Dios como su autoridad, ni reconoce el poder de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios para cambiar su vida. Esta vida de santificación cristiana es muy importante, porque es el punto de partida con el que muchas personas, con el que muchos hermanos que están conociendo al Señor, nos van a conocer a nosotros. Y entonces, cuando ven este cambio, cuando ven que realmente nosotros estamos mostrando a Cristo, estamos mostrando que la palabra de Dios ha producido el efecto deseado en cada uno, ellos van a querer actuar de la manera como nosotros actuamos. Dice el verso 7 y el verso 8, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y mucho cuidado hermanos con esta advertencia, pues hay algunos que se la juegan y se esconden para cometer sus fechorías, para hacer sus cositas, ¿verdad? Hay gente que se esconde y dice, voy a esconderme aquí donde nadie me ve, donde nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo. Bueno, tal vez su esposa, tal vez su esposo, tal vez su amigo, su amiga, tal vez su pariente cercano no se dé cuenta de lo que usted está haciendo. Pero recuerde esto, Dios es omnisciente y es omnipresente. Entonces, el que desecha el consejo de Dios rechaza al mismo Dios y su Santo Espíritu, que fue enviado a la tierra para que nosotros fuéramos enseñados y fuéramos conducidos o nos condujéramos de la forma correcta. Si desechamos el consejo del Espíritu Santo y nos dejamos llevar por los deseos carnales, por supuesto, dando mal testimonio, nunca vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. El segundo punto que trata este tema es que debemos tener un comportamiento con los hermanos y con la demás gente de afuera. Dice el verso 9 y el verso 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros,
y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice algo que ya usted conoce. Este versículo dice que la mejor expresión del amor de Dios, la mejor expresión de amor que nosotros podemos encontrar de parte de Dios, ha sido el que Él haya enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo justo a través de su Hijo Jesucristo. Para poder entender esto, que mucha gente no lo entiende, tiene que habérsenos revelado el motivo por el cual Cristo tuvo que morir en la cruz. Se tuvo que hacer, y esto es importantísimo que usted lo entienda, que lo entendamos todos. Cristo se tuvo que hacer maldición, tuvo que cumplir con lo que decía la ley de Moisés. Por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento primero antes de estudiar el Nuevo Testamento. Mucha gente dice, no, yo el Nuevo Testamento no lo leo porque dice muchas cosas que yo no entiendo. Bueno, si usted realmente se pone a estudiar el Antiguo Testamento de una manera sistemática, va a poder llegar al Nuevo Testamento con una visión clara de qué era lo que Dios estaba haciendo y por qué fue que Cristo vino a morir a la tierra. Era necesario que Cristo viniera a morir a la tierra por nosotros, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. El apóstol Pablo da por sentado que debemos tener absolutamente claro la forma en que Dios nos amó a nosotros. Por eso es tan necesario que tomemos ese versículo de San Juan capítulo 3 verso 16 y entendamos que fue Cristo el que murió por nosotros, no fue ninguna otra persona, no fue ningún otro ser humano, como mucha gente dice. Bueno, es que sí, bueno, está Cristo, pero hay alguien más que intercede por nosotros. No, hermano, no coma cuento, lea la palabra de Dios y dése cuenta que el único camino, la única verdad es Cristo Jesús. Que usted no puede ser salvo, usted no puede llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús fue el que murió por sus pecados, como lo dice San Juan 3:16. Él tuvo que morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que no hay otro nombre en el cual los seres humanos podamos confiar. Solamente en Cristo Jesús, solamente Cristo Jesús nos puede llevar al Padre. Tenemos que entender esto. Si entendemos esto y se nos revela este versículo de San Juan 3:16, estamos bien encaminados y podemos seguir entendiendo las demás partes de la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús quiso que todos los seres humanos, con un objetivo común, nos uniéramos y diéramos cabida dentro de esa unión a aquellos que eran considerados fuera de todo el plan de Dios. San Juan, vuelvo al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 11, dice que Jesús vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? ¿Qué es lo que dice San Juan 1:11? Dice que Jesús vino a lo suyo. Lo suyo era venir a salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15. En San Juan 1:11 dice que Jesús vino a lo suyo y lo suyo era venir a cumplir con la promesa de redención de de Génesis capítulo 3 verso 15. Eso fue lo que vino Jesús a la tierra. Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Bueno, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los de su pueblo, el pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron, dice el verso 12 del capítulo 1 de San Juan, el Evangelio de San Juan, dice que a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de escogerlo a Él para que sean sus hijos. Eso es lo que nos dice ese versículo. Por eso es que, además, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versos 25 al 37, nos dejó una parábola muy hermosa, que es donde se nos habla acerca de que nuestro prójimo está a nuestro alcance si nosotros abrimos los ojos y lo aceptamos, viendo en él un futuro hijo de Dios. Nuestro prójimo, el borrachito, el drogadicto, el ladrón, el adúltero, el fornicario,
y comenzamos a ponerle etiquetas a la gente. No vea etiquetas, no ponga etiquetas a las personas, vea en cada persona un hijo de Dios. Esto es lo que nos enseña San Lucas capítulo 10 versos 25 al 37, se lo dejo de tarea para que lo revise. Finalmente, el gran mandamiento, que es con lo que el Señor nos aborda, y con ese segundo mandamiento derivado del primero, lo encontramos en Mateo 22 capítulo 36, Mateo capítulo 22 versos 36 al 40, y todo se resume en dos cosas: amar a Dios, número uno, y número dos, amar a nuestro prójimo. Debemos entonces amarnos unos a otros con el mismo amor con el que Dios ha amado a cada uno de nosotros. Tenemos esa tarea pendiente por delante. Yo sé que esa es la tarea pendiente de la mayoría de los cristianos. Siempre somos selectivos, siempre escogemos, siempre señalamos con el dedo, y nos cuesta mucho aceptar este primer y segundo mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Número 3, otra cosa que nos enseña el pasaje es que tenemos que trabajar y producir lo necesario para vivir. Tenemos que ser productivos dentro del mundo en que vivimos. Dice el verso 10, 11 y 12: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este último mandato que encontramos aquí se me corrió el texto en la computadora y ya lo vamos a ordenar nuevamente. Les decía que este último mandato que tenemos aquí es bastante simple. Dice que debemos abundar más y más en el amor, recordando que el amor de Dios fue derramado en una cruz donde donde Jesucristo vertió toda su sangre en ese sacrificio para que todos nosotros tengamos vida eterna. Dios estaba en ese momento, en el momento que Cristo estaba en la cruz, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, Dios estaba volviendo la amistad que Él originalmente tenía con el hombre en el huerto de Edén. Nótese que no era posible que esa reconciliación se hiciera por medio de ningún ser humano. No era posible. Ya lo dije, la promesa de redención. El hombre peca, inmediatamente Dios vuelve a armar un plan para que nosotros volvamos a tener comunión con Él. Génesis 3:15. Eso llevó muchos años, llevó varios siglos para que se pudiera concretar con la venida de Cristo a la tierra. Dios estaba trazando un plan a partir de ese momento, y de ahí salió lo que nosotros conocemos como la línea mesiánica, que justamente tiene que comenzar a darse a partir del diluvio con uno de los hijos de Noé. Bueno, eso es un tema del cual vamos a hablar otro día, pero Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en la cruz del Calvario, viendo morir a su Hijo en ese momento. O sea, solo el Hijo de Dios, hecho hombre, era el que podía llevar a cabo esa misión. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que abundar en el amor. Vivimos entre una generación en un mundo malvado, en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad, del cual obviamente no podemos esperar absolutamente nada. Pero aún así, hermanos, debemos abundar en amor, tal y como Jesús lo hizo. ¿Y cómo nos enseñó Jesús esto? Bueno, nos lo enseñó justo amando a los que lo odiaban, dando su vida por sus propios enemigos. Recuerde las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para finalizar, estos versos 11 y 12 nos enseñan que tenemos que trabajar y ocuparnos de nuestros negocios, de nuestros trabajos, que son parte de nuestra vida cotidiana. Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. O
O sea, tenemos que vivir en el mundo, tenemos que trabajar, no podemos aislarnos. Muy diferente es a santificarnos. Podemos santificarnos viviendo en el mundo, eso sí lo podemos hacer, que es lo que tratamos en el apartado anterior. Pero no podemos descuidar de ninguna manera, nunca podemos descuidar nuestro comportamiento. Recordemos que ante todo vamos a estar siempre en la mira de aquellos que buscan un descuido de nuestra parte, en nuestra vida, para desacreditar a los seguidores de Cristo. Si un cristiano falló, si un cristiano, como decimos popularmente en Costa Rica, se jaló una torta, él va a ser el hazmerreír, él va a ser la crítica de todos los demás, porque es el modelo con el cual van a juzgar a todos los demás. Así como podemos ser modelos a seguir, podemos ser modelos de deshonra, podemos ser modelos de escarnio para las demás personas. Debemos entonces ser ejemplo como trabajadores. ¿Y cómo somos ejemplo como trabajadores? Bueno, tenemos que ser honrados, tenemos que ser responsables, tenemos que saber que tenemos sujeción o estamos sujetos a las leyes terrenales, pero también algo muy importante y muy especialmente a las leyes espirituales. El apóstol Pablo nos enseña esto y con esto termino. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Así que hermanos, los dejo con esta meditación. Espero verlos pronto en la próxima reunión, en el próximo mensaje que vamos a grabar, Dios mediante. Y les recuerdo esto: prepárese iglesia, preparémonos iglesia, porque Cristo viene pronto. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le encuentre el Señor irreprensible cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia. Muchas bendiciones.